doctorado en estudios hispánicos con una concentración en literatura puertorriqueña y lingüística, así que por esa razón pues, me están invitando a darles este taller. Los objetivos de hoy, un momentito, es algo muy básico, ¿no? Vamos a reflexionar un poco sobre lo que es la redacción de un trabajo académico, que pues se diferencia de redactar una noticia, un trabajo de ficción, otro tipo de redacciones que una carta, distintos tipos de redacciones que nosotros podemos hacer en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Vamos a hablar de aspectos de contenido, aspectos de redacción y estilo y aspectos de formato, ¿no? Y vamos a empezar, ¿no? Con qué es la redacción académica, ¿no? Pues la redacción académica es un proceso intelectual, ¿no? Que lo que tiene la finalidad de producir un texto académico, que es un tipo de documento que se produce en el marco de una universidad para divulgar el quehacer científico o académico, o en el caso nuestro, que somos una profesión bastante práctica, ¿no? Técnicas que apliquemos en nuestras bibliotecas, estudios de usuario, ese tipo de trabajo investigativo, ¿no? El propósito fundamental es pues, difundir esos conocimientos a partir de un trabajo, y aquí es bien importante, es un trabajo de análisis, de reflexión y de investigación. En el contexto de un curso universitario, que es donde se espera que ustedes lleguen a una maestría, de un bachillerato, con un conocimiento de lo que es redacción académica, ¿no? El estudiante casi siempre va a redactar un trabajo académico como parte de las tareas que un profesor le da para evaluarlos en la ejecución de un curso, ¿no? Así que está la redacción académica, la que usted decide dentro de su práctica profesional, o la redacción académica que está contextualizada, buenas tardes Paola María, contextualizada dentro de un curso en específico, ¿no? Y bueno, el primer paso, ¿no? Un objetivo de un trabajo académico es definir claramente el objetivo y el propósito del mismo. Porque el objetivo por ejemplo, el objetivo de esta investigación es determinar qué proporción de los libros circularon en una biblioteca académica en un periodo de 18 años y así determinar el patrón de uso. Fíjense que con una sola oración compleja, ¿verdad? Porque es una oración compleja, se pudo definir el objetivo de la investigación. De que usted defina bien su objetivo, va a depender que se defina bien la metodología, que se estructure mejor en la organización del discurso, ¿no? En este caso, que yo le estoy citando, el propósito de este escrito académico es realizar un estudio de carácter bibliométrico y determinar el patrón de uso de una colección en particular. Y esos primeros párrafos de su trabajo académico deben introducir y contextualizar, en este caso, la investigación. Algunas investigaciones enuncian específicamente en los objetivos las teorías que marcan o guían el trabajo investigativo. Por ejemplo, usted puede hacer algún tipo de trabajo investigativo citando los conceptos de inteligencia emocional, por ejemplo. Puede usar trabajos investigativos usando los preceptos de Paulo Freire, que es un investigador de la pedagogía del oprimido. También puede usar otro tipo si está usted en un contexto de biblioteca escolar, pues usted puede citar teóricos de la literatura infantil. Eso va a depender de la investigación que usted esté haciendo. Y eso es bien importante. El trabajo académico debe tener una introducción o unos párrafos iniciales que contextualicen y expliquen la investigación. Eso es bien importante en la introducción. Y esto es un ejemplo de un estudio que yo redacté, ¿no? Que yo hice de la colección de circulación de la Universidad de Puerto Rico. Y fíjense que en este primer párrafo lo primero que yo hago es decir cuál es la colección, dónde está ubicada. En la segunda oración lo que hago, aunque en esta colección está representada todas las disciplinas, las áreas de contenido principales son las ciencias sociales y las humanidades. La mayoría de los libros de la colección fueron adquiridos mediante compra y esta investigación pretende descubrir los patrones de circulación y uso de los libros en un periodo de 18 años. No obstante, las investigaciones tienen su marco y tienen sus limitaciones. La génesis de los libros que conforman la colección puede entretenerse desde las primeras décadas del siglo XX.
para fines de la investigación, en 1953 representa el año en que se origina la colección. El edificio José M. Lázaro, sede de la colección hasta el presente, se inauguró ese año. En el 70 y por ahí sigue, ¿no? Fíjense que este primer párrafo, yo lo que estoy dando es toda una introducción de dónde yo voy a hacer mi investigación. Y en el segundo párrafo, ya yo estoy hablando del acervo de la colección, de los títulos y los volúmenes, cómo se acopiaron esos datos y un poquito cómo se, adelantando un poco, cómo se hizo la investigación para el lector. En los trabajos académicos, una de las cosas que solicitan, ¿no?, es que usted haga un examen o revisión de la literatura. Tiene distintos nombres, estado la cuestión en algunas disciplinas, revisión de la literatura, examen de la literatura. Y uno cuando, pues uno no empieza a investigar en el vacío, y hay otras, a menos que sea, puede aparecer el vacío porque usted sea un pionero y un visionario, ¿verdad? Pero no, en términos tradicionales, otras personas han hecho estudios similares a los que usted ha hecho. En este caso, cuando yo me planteé esta idea de estudiar el patrón de uso de los libros de la colección de circulación de Recinto Río Piedra, pues yo fui a buscar si había otros bibliotecarios que habían hecho ese tipo de investigación. Y sí encontré otras investigaciones un poco antiguas, ¿no? Y entonces se hace como un tipo de resumen de estas investigaciones, y dependiendo de la disciplina, ¿no? Por lo menos en términos literarios, cuando uno hace un trabajo de investigación literaria, cuando hace un análisis de la crítica literaria de un texto, casi siempre uno trata de justificar luego por qué aporta la investigación que uno está haciendo a este tema que no han aportado los otros que han estudiado el mismo autor. Así que eso es bien importante cuando uno trabaja un texto de redacción académica, buscar lo que se ha hecho anteriormente. Y la metodología, ¿no? Uno tiene que determinar, a veces esto es un proceso cíclico, ¿no? Uno se plantea un tema, va a la literatura, uno puede tener unas ideas de metodología si tiene algún conocimiento previo, o puede ver en la misma literatura metodologías que uno desee replicar, que uno desee, mira, esta metodología, con esto que yo quiero hacer, pues mira, yo tengo las capacidades de replicarla. Y ese sería ya el próximo paso de cuando se hace una investigación. En este caso, esto es una investigación bibliométrica, así que tiene unos pasos muy particulares, muy concretos. Si usted está en un paradigma de investigación cualitativa, ¿no?, que ya son estudios de grupos focales o entrevistas o otro tipo de investigaciones que uno puede hacer, pues la metodología va a cambiar, pero debe decir, ¿no?, esta investigación está basada en los paradigmas de la investigación cualitativa y por eso vamos a usar grupos focales que se conformaron, y usted explica cómo conformó sus grupos focales. En este caso, como yo estaba haciendo una investigación bibliométrica, pues van a ver que esta es una investigación que tiene mucho número, ¿no? Y es bien importante, en el caso de esta investigación, yo tuve que escribir en esa metodología que los datos que yo utilicé se fueron extraídos el 29 de diciembre del 2015, porque como yo estaba haciendo un estudio bibliométrico, los datos del sistema cambian todos los días, así que yo tengo que poner un cierre y que mi lector sepa, ¿no?, que mi investigación cerró al 2015, en aquel momento cuando yo hice esta investigación. Y el programado que usé y cómo evalué los datos y todo eso. Algo que es el corazón después que uno hace la metodología, la ejecuta, si estamos en un paradigma como en de que es una investigación cuantitativa, donde yo estoy manejando datos, ahora está muy de moda el Big Data, ¿no?, la evaluación de muchos datos cuantitativos, pues uno de esos datos tiene que presentarlos en una forma de gráfica o de tabla, pero muchas cosas que yo veo a veces en los trabajos investigativos es que se trabajan las gráficas, pero no se contextualizan dentro de la investigación. Se ponen las tablas, pero falta el enlace, el análisis, porque esos datos son importantes, y un poco, ¿no?, ese tipo de análisis
y de desarrollo de por qué usted está poniendo una gráfica, ¿no? En otros casos, ¿no? Cuando ya la investigación está en el paradigma de la educación, de la investigación cualitativa, cuando es un estudio de caso que ya es más subjetivo, pues también ahí hay que tener unos cuidados, ¿no? De que no se vea unos sesgos, no se vea, si usted va a citar a su entrevistado lo que dijo exactamente, tratar de no parafrasear o editar lo que dijo su entrevistado. Así que cada uno de los paradigmas de investigación, o sea, los modelos, dos grandes modelos que hay en la investigación académica, el paradigma cuantitativo, que va más al análisis de datos numéricos y cuantitativos y de establecer relaciones entre variables dependientes e independientes, versus el cualitativo, que es un tipo de investigación que valida más la subjetividad del investigador. Aunque también tiene su rigor científico, ¿no? Pero es un tipo de investigación que valida la subjetividad. Así que por los pasos, ¿no? Y cuando usted tiene que tener un cierre, ¿no? En su investigación, que son las conclusiones y la bibliografía. Todo artículo académico, toda redacción académica debe tener una sección de conclusión, y en esta sección se espera que usted señale los rasgos más sobresalientes, aunque los haya comentado en el análisis de datos, de todos los datos que usted analizó, pues usted va a mencionar alguno que sea un descubrimiento o algo que usted desea resaltar. Y también puede tener una proyección futura. Yo en este caso estudié esta colección, pero el próximo estudio que lo voy a hacer con el subgrupo de libros de teoría literaria o cualquier recomendación o posible otras vías que usted le puede recomendar a su lector que puede investigar, ¿no? Porque la investigación académica se basa en el diálogo. Se dice que es dialógica. Hay un teórico ruso que se llama Mikhail Bakhtin, que dice en su libro La filosofía del lenguaje que el lenguaje es el aspecto dialógico por excelencia. Uno escribe para que lo lean. Uno investiga para dialogar con otros investigadores o dialogar con otros colegas de la profesión. Así que ese diálogo que se da a través de todo el documento académico, en las conclusiones usted puede hacerle sugerencias a otros colegas, a la administración de donde usted trabaje, y eso es importante, ¿no? Y algo que no puede faltar es la bibliografía, y dependiendo el manual de estilo que usted esté usando, por ejemplo, en MLA, usted solo pone las fuentes bibliográficas que usted cita. Usted pudo haberse leído El Mundo, pero solo va a poner su trabajo en su bibliografía lo que usted citó. Hay otros manuales de estilo que todo lo que usted se haya leído, aunque no tenga una cita directa, usted lo puede poner en la bibliografía. Y ahí es el manual de estilo que va a determinar cómo usted va a hacer esa bibliografía. Así que cuando usted le den un trabajo a un profesor, ¿en qué manual lo quiere? ¿En APA 6, en APA 7, en MLA, en Turabian? Usted eso tiene que estar bien claro, porque determina todos los aspectos técnicos, también de redacción, ¿no? Pero cómo se va a desarrollar la investigación. Ok. Esto es la parte como formal, ¿no? De la estructura formal, del formato. Ahora, aspectos de redacción y estilo que son importantes de considerar al momento de que uno hace una redacción académica, ¿no? Una expectativa, ¿no? El horizonte de expectativas de un trabajo académico es hacer uso erudito del lenguaje. No se espera que usted use expresiones idiomáticas y el lenguaje coloquial. Se espera un uso, lo que se llama la lengua culta, la lengua erudita, ¿no? Otro aspecto que se espera, que se eviten los personalismos, que se eviten los juicios de valor o los prejuicios. Usted puede hacer un juicio de valor, no es que no puede evaluar, pero tiene que estar fundamentado en evidencia. Y hay una línea fina de que no se emita un prejuicio, ¿no? Sobre todo nosotros la bibliotecología, que tiene mucha tangencia con las ciencias sociales, que trabaja con el elemento, con el sujeto humano, que hay que tener mucha ética y mucho cuidado
con la evaluación de la conducta humana, cuando hablamos de la conducta humana, ¿no? Eso en el APA, que trabaja con los aspectos psicológicos, tiene mucho tipo de directrices en ese respecto, ¿no? Y otro aspecto de la redacción es que cuando usted haga una argumentación, porque un trabajo académico a la larga es una argumentación donde usted le está probando a su lector lo que usted está investigando, ¿no? Lo que usted está haciendo. Tiene que estar organizada de una manera lógica y estructurada. Yo he visto muchísimos trabajos, yo doy clases en la Facultad de Estudios Generales y le doy a mis estudiantes trabajos de investigación para iniciarlos en las destrezas de información, estudiantes de primer año o de segundo, en los cursos de literatura de segundo a cuarto año. Y una de las cosas que más les pasa a los estudiantes es que no organizan lógicamente y estructuradamente su discurso. En estos primeros párrafos voy a discutir estas cosas, en los próximos párrafos esto, y aquí es bien importante porque nosotros hablamos en un continuo, ¿verdad? El párrafo es algo artificial, es algo que uno tiene que tomar conciencia de que existe el párrafo, ¿no? Y que uno, en un ambiente ideal, uno debería organizar una idea por cada párrafo, una idea central que usted establezca, desarrolle y la concluya o la enlace con la idea siguiente, ¿no? Y yo creo que esa es una de las partes más difíciles de la redacción, ¿no? Establecer, a veces hay párrafos que duran 3 páginas, ¿no? Y entonces no se ve esa organización lógica, entonces parece más fluidez de conciencia, ¿no? Así que esa es una de las recomendaciones en términos de redacción y estilo que yo les podría decir a ustedes que deben trabajar, ¿no? Y a veces un bosquejo puede ser útil para organizar el trabajo. Un bosquejo lo puede ayudar a desarrollar su trabajo. A veces yo también pienso que los estudiantes tienen mucho miedo, sobre todo cuando se enfrentan a que los corrija, porque yo les pregunto a los estudiantes, ¿no? Cuando se enfrentan a un profesor que tienen miedo de su voz, de que no sienten que su voz sea lo suficientemente válida para plantear algo, y a veces usan hasta palabras que no tienen sentido en el contexto, no, porque yo quería sonar como rimbombante, ¿no? Para impresionar al profesor. Hay que usar un lenguaje erudito, pero hay que tener un balance y hay que tener confianza en que usted puede desarrollar una idea y que usted la puede trabajar su idea, ¿no? Y los profesores, Carlos, si está por ahí, coincidirá conmigo, nosotros queremos oír en los trabajos la voz de nuestros estudiantes avalar con lo que hayan investigado, ¿no? Su opinión, sus análisis, sus extrapolaciones, eso es lo que queremos escuchar los profesores. Ahora, otro aspecto de redacción y estilo, ¿no? Es el uso de la corrección gramatical y ortográfica, ¿no? A este nivel de maestría, ¿no? Y ustedes, obviamente, cuando estamos ya en escenarios de trabajo, ¿no? El asunto de la corrección ortográfica. Yo me he dado cuenta que en Puerto Rico hay mucha confusión con el uso de las mayúsculas y las minúsculas por la interferencia del inglés. En español los gentilicios son en letra minúscula, por ejemplo, mientras que en inglés son en letra mayúscula. O sea que hay unas diferencias que a veces borramos, ¿no? Otro asunto que nos impacta mucho al español puertorriqueño es el uso de anglicismos, ¿no? El usar ahora mismo los muchachos están diciendo, no, porque me banearon. No, usted le prohibieron estar en el juego, usted lo sacaron de ban, ¿no? Entonces, hacemos palabras nuevas, que sí tiene su importancia en el habla espontánea, ¿no? Probablemente de aquí a algunos años la Real Academia Española las acepte y sean cultismos, ¿no? Porque así como las lenguas evolucionan, pero hay que evitar, y sobre todo cuando nosotros estamos leyendo, nosotros somos hablantes de español, leemos mucho artículo en inglés, tendemos a copiar las estructuras de lo que estamos leyendo. Otro asunto que yo veo en las redacciones académicas de los estudiantes es que usan la misma palabra.
la misma palabra, la misma palabra, la misma palabra, y no usan sinónimos para variar su redacción. El uso correcto de los acentos es otra de las grandes cosas que ocurren, ¿no? Con los estudiantes. Sabemos que un acento puede cambiar el sentido de una palabra, ¿no? Y otro aspecto que yo veo con los estudiantes es que la concordancia entre el sujeto y el verbo la pierden. Una oración es sujeto, verbo, predicado. La estructura más sencilla, ¿no? El núcleo del sujeto va a ser el nombre y el núcleo del predicado va a ser el verbo. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a hacer estas oraciones bien largas, como que se les olvida cuál es el sujeto y terminan con unos errores de concordancia del verbo, ¿no? Así que eso es algo que deben ir trabajando, ¿no? Y las subordinaciones. Nosotros, como pensamos en un fluir continuo, pues tenemos esta tendencia a hacer estas oraciones extremadamente largas. Yo a veces pienso que es mejor hacer muchas oraciones cortas y luego empezar a hacer relaciones entre las oraciones. Por ejemplo, sobre todo con el que, es una de las más que se usa. Aquí tengo un ejemplo. María compró una casa que su prima María le vendió porque era una ganga, que su tía le había dicho que si no compraba una casa, ahora no compraría nunca, que su madre si estuviera viva. Fíjense que hay el sobreabuso del qué. Cuando esos mismos pensamientos se pudieron haber dividido en oraciones más cortas y hacer quizás subordinaciones de dos ideas, ¿no? Una subordinación es una idea principal donde usted le está añadiendo algo para ampliar el conocimiento, ¿no? Yo digo, la casa es azul, es una oración sencilla, una oración con el verbo ser, pero yo puedo hacer una subordinación. La casa que construyó mi tía es azul. Esta subordinación con ese que, porque yo quiero darle a mi lector una información adicional, en ese caso, ¿no? Porque las subordinaciones tienen muchísimas funciones, pero en ese caso es que yo le quiero dar información, más información a mi lector sobre esa casa, que lo básico es que es azul, lo demás lo estamos añadiendo, ¿no? Y en el caso del español puertorriqueño, una de las cosas que más yo estoy notando que está recurrente en las escrituras es el uso excesivo de la voz pasiva. Y esto nos viene por la interferencia del inglés. El español es una voz activa. Se supone que la voz preferencial es la voz activa. La voz activa es, en el caso que ven ahí, Rigoberta Menchú nació en Guatemala. Esa es la voz activa. Eso es lo que se debe escuchar en español. Pero yo cada vez más estoy viendo en la escritura, Rigoberta Menchú es nacida en Guatemala. Ese es el being del inglés. I have been working. En vez de decir yo trabajé ayer, yo he estado trabajando. O sea, esas construcciones con voz pasiva, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo cuando usted construye una oración donde usted está usando el verbo ser o el verbo haber con un verbo, piense en eliminar ese verbo ser y haber y el verbo principal por ponerlo en voz activa, ¿no? Esa es una de las cosas que yo les recomendaría. El uso correcto de las preposiciones es otro de los asuntos que yo estoy viendo más y más en los trabajos de los estudiantes, el en, el de, el abuso del en para todo, ¿no? Que hemos como que perdido un poco el sentido de que tenemos adelante cabe con, bajo contra desde hasta, según sin para sopor, según sin sobre tras hasta, tenemos montones de preposiciones que no estamos utilizando. Así que un poquito hacernos conscientes del uso correcto de las preposiciones. Y lo otro, verificar las palabras, cómo se escriben de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo de que lo encuentro, yo doy un trabajo de la esclavitud, de textos sobre el periodo esclavista o de ficción sobre el periodo esclavista,
y constantemente yo encuentro escrito de que los estudiantes escriben esclavo en vez de esclavo, aunque ahora se dice esclavizado, ¿verdad? Que es el término más correcto, más políticamente correcto que se usa ahora. Y un esclavo es un clavo que dejó de ser un clavo. Cuando usted usa ese, que es su exnovio, su exmarido, ya algo dejó de ser. Así que ese tipo de cosas son aspectos. Word, a veces uno de los problemas con usar el corrector de Word es que usted tiene que saber la palabra. Porque, por ejemplo, si yo digo el joven estudioso, o sea, el universitario, ese o sea, probablemente Word se lo marque como que está incorrecto y le dice que lleva acento. Y muchos estudiantes están usando el corrector de Word sin saber el contexto, y si yo le pongo acento a esa palabra, a ósea, se convierte en, o sea, le pongo el acento, se convierte en ósea, que son huesos. ¿Ves? Y también he visto estudiantes que ponen, por decir o sea, dicen ósea en un contexto que no va. Así que hay que tener un poco del contexto. Usted busque la palabra con acento y busque su significado para ver si es lo que usted está diciendo, ¿no? Así que eso es importante también. Ok, otro aspecto de redacción y estilo. En un trabajo académico, pues se espera que usted cite, ¿no? Hay que citar. Pues la cita tiene que haber un balance. Su trabajo no puede ser todo citas, ¿no? Tiene que haber citas, pero también tiene que haber su comentario. Y algo bien importante de la cita directa es que cuando usted está escribiendo su trabajo, usted está tomando para apoyar su planteamiento o como para ejemplificar algo, lo que dijo otra persona. Lo que se recomienda es que usted haga cita directa, evite parafrasear la cita, aunque le ponga el nombre a la persona, ¿no? Porque cuando uno coge una cita y la parafrasea o la resume, está muy cerca del plagio, que eso es otra cosa de la que vamos a hablar más adelante. Pero la transcripción de la cita directa, de la página, de quién la dijo, eso es bien importante en una investigación. Porque otro investigador puede querer corroborar esa cita, utilizarla, y si usted no fue cuidadoso y va la persona y busca la cita y no está ubicada correctamente o no la citó correctamente, pues eso desluce la calidad de su trabajo, ¿no? El formato, ¿no? Los trabajos académicos deben seguir las pautas establecidas por los manuales de estilo o la junta editorial de la revista que usted piense publicar o de su profesor, ¿no? En este caso el contexto va a ser lo que quiere el profesor. Y los manuales de estilo casi siempre dicen los márgenes, los espacios entre los párrafos, hasta el tipo de letra, dependiendo del manual de estilo, ¿no? Por ejemplo, MLA es Times New Roman, tamaño 12. Y no usa página de título. O sea, hay unas particularidades de cada manual de estilo que usted debe consultar y seguirla, ¿no? Y por último, para abrir la sesión de preguntas, es que el proceso de redacción es un proceso cíclico. Usted tiene que leer, familiarizarse con la disciplina, sobre todo leer cuando usted no tenga la presión de una clase, porque usted debe leer artículos de su disciplina o de su interés para aprender a escribir. También le ayuda, además de que aprende, ¿no? Y neurológicamente la lectura, de los estudios que se ha hecho en la neurociencia, ¿no? La lectura desarrolla, la lectura de texto, ¿no? Desarrolla neurológicamente nuestras neuronas, ¿no? Nos desarrolla muchas conexiones en las neuronas. Nos ayuda a ayudarnos con el lenguaje especializado, ¿no? Estamos en una profesión que en algunas áreas va a tener un vocabulario bien especializado y en otras áreas pues un vocabulario no tan especializado. Y lo más importante cuando uno va leyendo, sobre todo si buscamos modelos en español, ¿no? Sirven como modelos para redacción. Así que es importante, ¿no? La lectura y escribir. Aunque usted escriba cosas que sean personales, la escritura es la escritura, la práctica va a salir, ¿no?
Así que es importante, ¿no? Ese un poquito el trabajo de la práctica de la redacción diaria, aunque sean de cosas, de lo que me pasó en el día o ese tipo de cosas, ¿no? Una de las cosas que yo le diría a los estudiantes, que yo creo que ¿por qué los trabajos académicos que presentan los estudiantes confrontan tanto problema? Redactar un trabajo académico toma tiempo. Y yo sé que todos trabajamos, yo sé que todos tenemos nuestras situaciones, pero hay que sacar tiempo, hay que hacer una organización del tiempo, porque usted no puede redactar el trabajo el día antes. Porque el trabajo realmente, cuando usted lo redacta, usted lo tiene que dejar descansar y tiene que volverlo a leer. Muchos yo creo que los de trabajos que me entregan los estudiantes, ellos lo hacen en el último momento y muchos errores que ellos leyendo en voz alta se darían cuenta que los están cometiendo, porque todos somos hablantes del español, o sea, todos tenemos el sistema en nuestro sistema, ¿no? Pasa eso, ¿no? Que el estudiante, la lectura, ¿no? El tiempo del borrador, por lo menos 2 o 3 borradores que uno debería antes de entregar un trabajo, pues darse ese tiempo de reflexión y de edición. Y si tiene tiempo de hacer una tercera persona que le dé una lectura, pues mejor, ¿no? Pero en los tiempos de los trabajos yo sé que es un poco más difícil, ¿no? Así que básicamente esto es algo muy general, ¿no? Esto no pretende ser un taller de redacción, ¿no? Un taller de redacción yo los pondría a redactar, ¿no? Y discutiríamos las redacciones. Pero quiero darles la oportunidad, si tienen alguna pregunta, alguna preocupación, ahora al final de la presentación, pues que pues, escucharlos ustedes y darles la bienvenida a la Escuela de Ciencias y Tecnologías de la Información. Yo no sé cuántos son de la misma UPR que son reincidentes y van a hacer la maestría o que vienen de otros lugares, ¿no? A aventurarse con nosotros en el recinto de Río Piedras, que pues les damos la bienvenida porque en estas condiciones que estamos no es fácil iniciar un programa graduado, ¿no? Así que nada, pues los quiero ir, pues, hablar o levantar la manita ahora que estén en el Meet o escribir en el chat. Estamos aquí para sus órdenes. ¿Preguntas o preocupaciones? Buenas tardes, doctora Abreu y los compañeros. Mi nombre es Paola Castro y quería preguntarle dónde podía conseguir el manual más reciente de APA, porque obviamente mi preocupación más grande pues citar correctamente y hacer uso correcto de las bibliografías, etcétera. Yo vengo de otra institución, así que yo estoy incorporándome nueva al sistema de la UPR. Okay. Nosotros tenemos en el sistema de bibliotecas, tenemos 2 guías que se han desarrollado, 2 guías en línea para el manual de APA, para guiar a los estudiantes. En términos personales, pues tú el manual de APA lo puedes comprar en Amazon o en cualquier librería, dependiendo de la edición que tengamos. Y le voy a preguntar a Ida, porque no sé si nosotros tenemos una versión de APA en línea, que adquirimos una versión de APA en línea. ¿Cómo están? Buenas tardes nuevamente, por si acaso hay alguien que se unió después del saludo cuando iniciamos. Con relación a la pregunta de si tenemos una versión electrónica del manual de estilo APA, no, porque el manual no tiene una versión para que podamos comprarlo en bibliotecas. Pero sí están las guías temáticas y el manual de estilo, la gente del manual de estilo, ellos tienen un espacio web que es muy bueno y el día que tenemos con ustedes el taller del manual de estilo APA se les va a estar explicando esos accesos, ¿ok? Pero se los puedo poner aquí en el chat también ahora. Tengo el micrófono apagado, le iba a buscar el enlace de los LibGuide, pero si tú quieres buscárselos ahí, ponérselos en el chat. Sí, yo los pongo, tranquila. Si, por ejemplo, el DMA, que es el que yo uso más por mi disciplina, ¿no? Pues cuando uno compra el libro, la versión del libro en papel, te da la versión del libro electrónico. O sea, que tiene el libro viene con un código y uno puede usar ese código, ¿no? Para acceder al libro electrónico.
No sé cómo funciona APA, pero ya casi todos estos manuales tienen su versión libre y tienen su versión electrónica para Kindle y para los formatos electrónicos que hay ahora. Cualquier otra pregunta que tengan los demás compañeros. ¿Alguna preocupación que tengan con su proceso de escritura, ¿no? Cuando han escrito trabajos a profesores, si hay algo que les han señalado o alguna preocupación que tengan. ¿Han tenido? Nancy, permiso. Ajá, Disculpa, si sí. quieres, yo puedo cortar aquí la grabación, ¿verdad? Porque yo creo que ya no hay nada de contenido teórico y entonces, es para que lo sepan. Detengo por aquí. Sí, para que puedan hablar también. Sí.